Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bioética y legislación. Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia, versión México, 2020. Los objetivos principales de esta guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia es principalmente proporcionar criterios para orientar la toma de decisiones del triage cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta guía es dinámica y, de ser el caso, entrará en operación si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no es posible referir pacientes que necesiten cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Hay que recordar que esta guía también está dirigida únicamente al hospital, o al personal hospitalario, mejor dicho, que es o pudiera ser parte de los esfuerzos para combatir la COVID-19. En cada hospital, los comités hospitalarios de bioética deberán comprender la guía mediante la lectura a profundidad y deberán socializarla, así como apoyar al personal hospitalario en su adecuada interpretación. Hay que recordar que la COVID-19 es una enfermedad viral infecciosa nueva, causada por el virus SARS-CoV-2, que tiene manifestaciones clínicas muy severas en aproximadamente el 5% del total de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento prolifactídico ni curativo para este virus. La guía consta de 2 secciones. La primera sección justifica cierta manera específica de asignar recursos escasos de medicina crítica, sustentándose en los derechos humanos y la bioética. La segunda sección describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación. Bioética y la respuesta al COVID-19. En el ámbito médico, los bienes escasos son aquellos cuya demanda, en determinado contexto de atención, sobrepasa el número de existencias en bienes por repartir. Existen 2 clases de bienes escasos: los bienes escasos divisibles y los bienes escasos indivisibles. Los primeros son aquellos que por su naturaleza se pueden segmentar y pueden proveer una fracción de su utilidad original a un grupo de pacientes determinados. Por ejemplo, cierta pastilla de un medicamento se puede cortar en 2 y a cada paciente solo recibe la mitad del beneficio terapéutico. Los bienes escasos indivisibles, por otra parte, son aquellos que por su naturaleza no se pueden segmentar y solo un paciente se puede beneficiar de ellos en determinado momento. Por ejemplo, una máquina de diálisis. Con el fin de simplificar, de aquí en adelante, cuando se utilice el término recursos escasos, se deberá entender que estamos hablando de recursos escasos indivisibles. La escasez de bienes que pueden beneficiar a pacientes es algo común dentro de la práctica médica. Por ejemplo, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo existe escasez de órganos para trasplante. En países en vías de desarrollo existe escasez de camas de cuidados críticos en zonas rurales. Y no es raro escuchar que aún en grandes ciudades de dichos países existe escasez de equipo de medicina crítica, por ejemplo, ventiladores mecánicos. La escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben asignar cuando 2 o más pacientes los necesitan. Por ejemplo, ¿a quién se le debe asignar una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea cuando tenemos 2 pacientes que se pueden beneficiar de ella? La respuesta a esta pregunta no es obvia y existe una amplia literatura bioética al respecto. Dado que los recursos escasos a asignar generalmente se requieren para salvar vidas, su asignación a veces es considerada como si se eligiera quién morirá. Sin embargo, la evaluación anterior del acto de asignación de recursos escasos es errónea. Lo es porque la intención del médico detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá, la muerte o daño que sufre. La o el otro paciente se prevé, pero no se busca intencionalmente ni puede evitarse. En la práctica médica cotidiana, uno de los principios de justicia que se utiliza para asignar dichos recursos escasos es el orden de llegada. Como su nombre lo indica,
Se compara la fecha y la hora en la que un paciente solicita cierto recurso escaso contra la fecha y hora en la que el otro paciente solicita el mismo recurso y se elige a la o el paciente que primero solicitó el recurso. Lo que aquí se contrasta es en cuanto al tiempo las y los pacientes han estado esperando para recibir el recurso. El principio de orden de llegada se ha justificado en términos de que es eficiente, transparente, se mantiene neutro respecto a las cualidades personales y sociales de las y los pacientes y les trata de manera equitativa. Un segundo principio de justicia que se utiliza para asignar recursos escasos de medicina crítica es el principio de necesidad médica. Este principio mantiene que aquel paciente cuya salud está más deteriorada es quien recibe el recurso escaso, pero solo si recibir ese tratamiento no será fútil. Si recibir el bien no ayudará al final terapéutico, entonces sería inapropiado asignar dicho recurso a este paciente. Por ejemplo, dentro de un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, aquel que se encuentra más enfermo es quien debe de recibir el riñón. El principio de necesidad médica puede ser utilizado en conjunto con el principio de orden de llegada. Por ejemplo, el principio de orden de llegada se utiliza si la condición médica de 2 o más pacientes en espera de un riñón es semejante, pero si la salud de uno de ellos se deteriora significativamente durante la espera, entonces el principio de necesidad médica entra en acción y dicho paciente debe de recibir el primer órgano disponible, es decir, pasa a ser el primero en la lista de espera. En situaciones donde no existe una emergencia de salud pública, la práctica médica cotidiana y la práctica de salud pública operan de manera simultánea, pero con objetivos que pueden ser contrarios. En la práctica médica cotidiana, el objetivo principal o primordial es prevenir, tratar o curar las enfermedades o padecimientos de los pacientes en concreto. Los principios bioéticos relevantes para dicha práctica médica es la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En la práctica de salud pública, el objetivo primordial es que la salud de la población sea la mejor posible de acuerdo a la cantidad de recursos disponibles. El principio que generalmente se considera que gobierna la salud pública es el de la justicia social. He aquí un ejemplo de un posible conflicto entre dos disciplinas. Un médico puede considerar que cierta vacuna es benéfica para determinado paciente, mientras que el mismo médico, como oficial de la salud pública, puede considerar que dicho paciente, al no estar dentro de un grupo de riesgo, no la debería recibir por tratarse de un recurso escaso. Durante una emergencia sanitaria como la COVID, la mayor parte de la práctica médica cotidiana se sube a la práctica de salud pública. En la salud pública, la que cuenta con las herramientas necesarias para reorganizar todo el ámbito de salud y hacer frente a la emergencia. Una de las consecuencias de esta reorganización es de los sistemas de salud, es que el principio de justicia social que rige la salud pública pasa a orientar toda provisión de salud por el tiempo que dure la emergencia. Un principio fundacional de la justicia social es que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos. Además del principio de justicia, los principios orientadores de esta guía son dignidad humana, solidaridad y equidad. Esto se refleja en la idea de la dignidad humana, que se encuentra reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la salud pública tiene el objetivo de cuidar y mejorar la salud de la población y a cada persona dentro de ella, tiene igual valor y dignidad. Esto nos lleva a concluir en un primer momento que el objetivo de la salud pública durante una emergencia de esta naturaleza es doble: tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas. Salvar la mayor cantidad de vidas requiere evaluar, primeramente, la probabilidad de que un paciente mejore y sobreviva, y después el tiempo que dicho paciente utilizará los recursos escasos que pueden reutilizarse. Durante la asignación de recursos escasos de medicina crítica se deben tomar medidas de forma justa y por razones de salud pública sin utilizar criterios que discriminen a las personas. Esto quiere decir que se ha de procurar un reparto justo en los beneficios y de las cargas, haciendo el uso eficiente de los recursos disponibles. Las siguientes características no deberán de ser tomadas en cuenta durante la asignación de recursos escasos de medicina crítica.
como lo es la afiliación política, religión, ser cabeza de familia, valor social, percibido, nacionalidad o estatus migratorio, edad, género, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidades y situaciones jurídicas o socioeconómicas. En particular, se debe cuidar que las limitaciones al derecho social a la salud durante la emergencia de salud pública no castiguen más a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad como personas privadas de la libertad, personas migrantes y minorías étnicas. Y aún más, durante la emergencia de salud pública, los proveedores de salud privada no deberán negar la atención hospitalaria a personas que no cuenten con seguro médico privado o que no cuenten con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos de hospitalización. La única característica que se debe tomar en cuenta para ser candidato a la asignación de recursos escasos de medicina crítica es la posibilidad de demostrar, de acuerdo a la experiencia médica nacional e internacional, de beneficiarse de dichos recursos médicos. Esta guía no excluye a ningún paciente que sería, en condiciones ordinarias, sujeto a recibir cuidados críticos. Esto quiere decir, en principio, que la edad cronológica o tener una discapacidad no son por sí características que excluyan a pacientes de ser candidatos a recibir cuidados críticos. Es un error que ha de evitarse a toda costa asumir que tener cierta edad o cualquier discapacidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior, un pronóstico desfavorable o mala salud. Pero ahora, ¿qué pasa con el principio que hablamos anteriormente de orden de llegada? No se debe seguir durante una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Este principio beneficia de manera injusta a las personas que viven en poblaciones urbanas y cerca de unidades hospitalarias en comparación con aquellos pacientes que son foráneos. Por ejemplo, el paciente A y el paciente B tienen COVID-19 y el mismo día comenzaron con disnea grave. Paciente A camina una cuadra al hospital mientras que el paciente B tiene que viajar 4 horas para llegar al hospital. De acuerdo con el principio de orden de llegada, el paciente A debe de recibir atención de medicina crítica antes que el paciente B. Es obvio que en las circunstancias actuales es injusto que la proximidad geográfica a la unidad de atención hospitalaria determine quién recibe atención de medicina crítica. Una razón adicional para rechazar el principio de orden de llegada es que favorece a personas con mayor riqueza económica y que tienen redes sociales más extensas. Por ejemplo, quienes disponen de teléfonos inteligentes o computadoras pueden consultar aplicaciones que ofrecen información de la disponibilidad existente en los hospitales, pero no todos pueden tener este acceso. De igual manera, el valor social percibido de la persona no debe contar en la asignación de recursos escasos de medicina crítica. La razón es que dicho criterio supone erróneamente que las ocupaciones pueden ser objetivamente jerarquizadas y éticamente evaluadas en este contexto, y distrae la atención de las consideraciones estrictamente sanitarias. Y aún más, este criterio favorece estereotipos sociales y perjuicios que generalmente operan contra personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad y de discriminación histórica. Convertir la decisión del triage en un concurso de méritos sociales alejaría la toma de decisiones en un contexto de emergencia de salud pública del objetivo de salvar el mayor número de vidas posibles. Finalmente, aunque el principio de justicia social prevalece en situaciones de emergencia sanitaria, sigue siendo importante respetar la autonomía de los pacientes. Esto quiere decir que se debe comunicar de manera clara a los y los pacientes su diagnóstico y pronóstico, así como los cursos de acción posibles dado a su estado de salud y los recursos hospitalarios disponibles. Las y los pacientes deben tener la oportunidad de hacer conocer sus deseos sobre los tratamientos e intervenciones que desean, así como si se han elaborado algún documento de voluntad anticipada conforme a las leyes del estado que se encuentren. Es posible que, dado el modelo de asignación de recursos escasos de medicina crítica, los deseos de un paciente de acceder a cierto tratamiento o intervención no se puedan satisfacer, aun cuando esté fuera del caso. Debe ser claro que el deseo de no ser sujeto a cierto tratamiento o intervención siempre debe de respetarse. Por ejemplo, cualquier instrucción de no intubar o no reanimar debe ser registrada adecuadamente en la historia clínica y debe de ser respetada.
La creación de equipos de triage. Cada hospital donde se provee atención de medicina crítica deberá conformar equipos de triage. Estos equipos serán los encargados de asignar los recursos escasos de medicina crítica. Los equipos de triage deberán ser nombrados conjuntamente por el director de la unidad de cuidados críticos y el director de instrucción hospitalaria, y deberán estar conformados en la medida de lo posible por las siguientes personas. Un primer responsable, un doctor, doctora especialista en terapia intensiva, medicina de urgencias, neumología, medicina interna o algo afín. Segundo respondiente, un profesional de la medicina o enfermería intensiva, de urgencias médicas, neumología o algo afín. Administración, un administrador de la unidad hospitalaria. Las y los miembros encargados deberán de tener amplia experiencia en el cuidado de pacientes críticamente enfermos. El personal de salud médico y de enfermería que atienden directamente a pacientes, tanto en piso como en la unidad de cuidados críticos y en la unidad de emergencias, deberán participar en las deliberaciones acerca de cada caso, pero mantendrán una distancia en la toma de decisiones del triage. Lo anterior para evitar posibles conflictos de intereses en la asignación de recursos, mantener la equidad procedimental en la toma de decisiones sobre a quién se admite y a quién no, a la unidad de cuidados intensivos y mitigar así la angustia moral del personal de salud a cargo de pacientes críticamente enfermos. No es necesario que el equipo de triage se encuentre presencialmente en la institución hospitalaria. El equipo puede trabajar de manera remota y esto es recomendable para evitar el riesgo de infección. En las presentes circunstancias, esto permite incluir al personal de salud y administrativo que no esté en la institución hospitalaria por razón de encontrarse en algún grupo de riesgo para la COVID-19. Funciones de los y las integrantes del equipo de triage. Primer responsable. El primer responsable tendrá las siguientes funciones. Supervisará todo el proceso del triage. Evaluará todos los expedientes del paciente que podrán ser admitidos a la unidad de cuidados críticos. Asignará a cada paciente una prioridad de admisión que será registrada en una base de datos. Comunicará al personal a cargo de la administración de la unidad de cuidados críticos y al médico tratante la prioridad de las y los pacientes en cuestión. Actualizará de manera continua la base de datos de prioridad e informará de ello al personal encargado de la administración a la unidad de cuidados intensivos. El primer responsable es posible que encuentre una colaboración con el personal de salud tratante. Informará a pacientes y a familiares la decisión del triage tanto inicial como de revaloración. La autoridad del primer responsable depende del seguimiento establecido en este documento. La autoridad del primer responsable sobre la asignación inicial y la reasignación de recursos escasos es superior a la del personal de salud tratante. Dentro de la institución hospitalaria, durante la emergencia de salud pública, la autoridad del primer responsable sobre la asignación de recursos escasos de medicina crítica solo es menor a la autoridad del comité revisor del triage. Funciones del segundo responsable y de la administración. Primero, es proveer de información actualizada y puntual al primer responsable. Segundo, facilitar y apoyar al primer responsable en la toma de decisiones, además de recolectar información y documentación para poder realizar las tareas del triage. El administrador deberá mantener registrados adecuadamente las decisiones del triage. El administrador también será el punto de contacto con la administración central de la institución hospitalaria. Él o la directora o el responsable del hospital o establecimiento médico deberá asegurarse que el equipo del triage cuente con los recursos materiales para poder llevar a cabo sus tareas de manera adecuada y puntual. Finalmente, deberán conformarse suficientes equipos de triage dentro de las unidades hospitalarias para que el proceso del triage opere de manera ininterrumpida durante todo el tiempo que exista escasez de recursos de medicina crítica. Es recomendable que los turnos de trabajo de los equipos del triage estén sincronizados con los turnos médicos y de enfermería. Cabe recalcar que el equipo de triage puede operar únicamente con el primer responsable. En el caso donde no se cuente con el personal necesario para conformar equipos de triage, el personal de salud tratante deberá de seguir y documentar el proceso de asignación de recursos escasos de medicina crítica descrito en la presente guía. Mecanismos de triage. Para determinar la prioridad inicial que diferentes pacientes tienen frente a los recursos escasos de medicina crítica,
El primer responsable, con apoyo de su equipo, aplicará el sistema establecido anteriormente, es decir, la asignación de recursos escasos de medicina crítica. Y en las siguientes, el primer responsable también reevaluará de manera periódica los expedientes de las y los pacientes que ya se benefician de recursos escasos de medicina crítica, de acuerdo con lo establecido en la revaloración de la provisión activa de cuidados críticos. Comunicación de las decisiones de triage a pacientes y familiares. Las y los pacientes deben recibir información clara de forma transparente, objetiva y comprensible sobre lo extraordinario de la situación, así como de las medidas adoptadas. Esto tanto por obligación ética como por deber de transparencia y del mantenimiento de la confianza en el sistema sanitario. El proceso general para comunicar la decisión al paciente o a los familiares deberá seguir la siguiente secuencia. El primer responsable le comunicará a la decisión inicial y la revaloración al personal encargado de la administración a la unidad de cuidados críticos. El primer responsable le comunicará la decisión al médico tratante y al personal de enfermería. El primer responsable le comunicará la decisión inicial y de revaloración de manera simple y clara a las y los pacientes y a los familiares. En caso de así solicitarlo, el médico tratante puede, en conjunto al primer responsable, informar a los y los pacientes y o las familiares sobre dicha decisión. Aun cuando el médico tratante sea quien normalmente comunica al paciente noticias sobre su tratamiento médico, en caso de una emergencia de salud pública, la inclusión del primer responsable tiene como objetivo mitigar la angustia moral que recae sobre los médicos tratantes, angustia que puede ser exacerbada por el número de pacientes críticos que un médico trata durante una emergencia. Él o el miembro del equipo del triage explicará al paciente y los familiares las implicaciones de la decisión tomada y cómo fue tomada. De ser necesario, esta información se proporcionará vía telefónica, videollamada o por otro medio adecuado. Si existen los recursos necesarios, el personal de trabajo social o cuidados paliativos deberá estar presente como apoyo cuando se le comunique a un paciente o familiar que no será admitido a la unidad de cuidados intensivos. Cuando se le comunique a un paciente o familiar que los cuidados intensivos, por ejemplo el ventilador mecánico, le serán retirados. Como se dijo antes, a un paciente que no vaya a recibir recursos de medicina crítica no quiere decir que se le niegue tratamiento hospitalario de otro tipo. Debe considerarse la situación específica de pacientes o familiares de estos con alguna discapacidad o de pacientes o familiares que pertenecen a un grupo étnico. Lo anterior para hacer los ajustes necesarios a fin de garantizar una comunicación clara y eficaz en este proceso. Asimismo, es importante subrayar que en todo momento debe de preservarse la confidencialidad y la privacidad de todas y todos los afectados, por lo que el espacio físico donde se haga la comunicación debe ser adecuado, una sala o un salón de reuniones. Sistema de apelación a la decisión del triage. Es importante que exista un sistema de apelación y resolución de disputas para así garantizar la justicia procedimental. Las personas que pueden apelar la decisión del triage son el paciente, sus familiares o el médico tratante. La apelación a una decisión inicial sobre la asignación de recursos deberá ser sujeta y resuelta de manera inmediata. No resolverla de dicha manera haría que el sistema de apelación no fuera operativamente factible y ello podría causar daño irreparable al paciente. La apelación a decisión de revaloración sobre retirar recursos de medicina crítica que ya están siendo utilizados por un paciente pero los cuales no le están beneficiando, deberán ser resueltas antes de que los recursos sean retirados. Las decisiones acerca de retirar recursos ya utilizados pueden causar mayor angustia moral que las decisiones sobre negar acceso inicial a dichos recursos. Es por esto por lo que la decisión de retirar recursos utilizados, por ejemplo, un ventilador mecánico, debe depender de una evaluación clínica meticulosa. Hay dos tipos de apelaciones permitidas y no permitidas. Las apelaciones permitidas son aquellas que piden se rectifique la decisión del triage, pues se ha cometido un error al momento de calcular el puntaje de priorización. Las apelaciones no permitidas son aquellas que cuestionan la pertinencia del sistema de priorización. El equipo de triage deberá estar involucrado en todos estos procesos de apelación,
Después de que la parte interesada haga saber que desea apelar la decisión del trash, procederá lo siguiente. Se pedirá que la parte interesada explique al primer responsable la razón por la cual apela. El equipo de trash explicará el fundamento de la decisión del trash inicial o de la revaloración. Si la apelación es sobre cómo se calculó el puntaje de priorización, entonces deberá ser evaluada por un comité revisor del trash, que esto es un comité que se debe excluir al médico, al tratante y al equipo de trash. El proceso de apelación deberá llevarse a cabo de manera expedita para no causar daño innecesario a las y los pacientes. La decisión del comité revisor del trash será la final. El comité revisor del trash siempre estará conformado por 3 profesionales de alto nivel adscritos a la hospitalización en cuestión. El comité revisor del trash deberá de ser capaz de volver a calcular el puntaje de priorización y así solucionar la apelación. Cuando la decisión del comité no sea unánime, se recurrirá a una votación por la mayoría simple. Todo proceso de apelación puede suceder de manera presencial o remota y debe ser documentado. Durante el proceso de apelación se debe considerar la situación especial de pacientes o familiares que tengan alguna discapacidad o pertenezcan a algún grupo étnico para asegurar una comunicación clara y eficaz que permitirá usar este recurso. A continuación, se explica cómo debe realizarse la asignación de recursos escasos de medicina crítica, y esto incluye tanto la asignación inicial de recursos como la reasignación de recursos que ya están siendo utilizados. Durante la emergencia de salud, el sistema de triage debe ser aplicado tanto a pacientes con COVID-19 como a pacientes que requieran de cuidados de medicina crítica por otros padecimientos. Tener COVID-19 no hace que un paciente tenga mayor prioridad para acceder a los recursos escasos de medicina crítica. El sistema tiene 2 pasos. El primero es calcular el puntaje inicial de priorización de cada paciente, de acuerdo con una escala que nos indique la probabilidad de supervivencia tanto para pacientes con COVID-19 como para pacientes sin COVID-19. Se va a reevaluar de manera periódica el puntaje de triage de pacientes que están utilizando los recursos de medicina crítica. Una vez que se haga clínicamente patente que un paciente necesita de medicina crítica, la evaluación del triage deberá comenzar cuanto antes. La evaluación del triage solo se realizará a pacientes que han estado estabilizados. De ser posible, debe proveerse ventilación mecánica temporal. Es importante informarle al paciente o a sus familiares que dicha ventilación mecánica es temporal y solo se mantendrá en lo que el equipo del triage calcula el puntaje de priorización. Cualquier intento de asignación de recursos escasos entre 2 o más pacientes debe basarse en una evaluación acuciosa del paciente en cuanto a su situación presente, es decir, el impacto actual de la infección en sí, su situación pasada, comorbilidades preexistentes, impacto sobre la expectativa de beneficiarse con algún tratamiento y la expectativa de supervivencia al tratamiento, de acuerdo a sus características específicas de la enfermedad según afecta al organismo de distintos individuos. Cabe recalcar que a la fecha no existe ninguna escala de situación funcional, pronóstico y gravedad válida para la enfermedad por COVID-19. Ello quiere decir que no existen escalas que hayan sido publicadas en revistas arbitradas de revisión por pares, donde se establezca la probabilidad de muerte por COVID-19 de acuerdo con un número determinado de variables, siendo este caso toda escala válida que utilice MACA, Apache 3, SOFA, se deberá emplear a sabiendas de que no es específica para COVID-19. Si fuera validada una escala a la situación funcional, pronóstico y gravedad específica para COVID-19, entonces dicha escala podría ser utilizada con mayor seguridad para tomar decisiones de asignación de recursos médicos escasos. Como ya se señaló, el objetivo de esta guía es dar una pauta bioética para proteger la salud de la población, entendiendo esto como salvar la mayor cantidad de vidas. Lo anterior se traduce en que las y los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de una medicina crítica son priorizados sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir. A continuación, presentaremos un ejemplo de cómo el Sequential Organ Failure Assessment se puede utilizar en la asignación de recursos escasos de medicina crítica durante la pandemia de COVID-19. Basta recalcar que otros métodos objetivos y validados pueden ser utilizados siguiendo el modelo aquí expuesto. Un solo hospital no deberá utilizar diferentes escalas para calcular la probabilidad de supervivencia de los pacientes.
ya que esto generaría problemas de consistencia y transparencia en la asignación de recursos escasos. Lo anterior sustenta que a menor puntaje, mayor probabilidad de beneficiarse de los recursos escasos de medicina crítica y sobrevivir. El modelo de asignación de recursos escasos, ejemplificado con SOFA, se puede adaptar a otras escalas, como ya se dijo. Cuando la puntuación sea idéntica, en un primer momento habrá que tomar en cuenta que la literatura científica muestra, al día de hoy, que la mortalidad por COVID-19 no es la misma entre los sexos. Si lo anterior no resuelve la situación sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos, entonces la decisión deberá considerarse a protección de personas que pertenezcan a grupos vulnerables y, en caso excepcional, como último recurso, tomarse de forma aleatoria y transparente. Los casos prioritarios: se debe de dar prioridad al acceso de recursos escasos al personal de salud que combate la emergencia del COVID-19. Esto quiere decir que el personal de salud que hace frente a la pandemia deberá pasar al principio de la lista para obtener recursos escasos de medicina crítica, cuando esto sea requerido. La única excepción a este punto es cuando el personal de salud presente tales comorbilidades o su pronóstico sea tal que sería fútil que accediera a recursos escasos de medicina crítica. Hay 3 razones que justifican priorizar a dicho personal de la salud. El primero es priorizar al personal de salud, que es una manera de retribuir parcialmente el que ellos o ellas se expongan a los riesgos sanitarios derivados de la atención que otorgan. La segunda es que el personal de salud cumple una función primordial para hacer frente a la epidemia, y si logra restablecerse puede seguir cumpliéndola. El tercero es que el personal de salud, si no supiera que recibiría la atención prioritaria, el estímulo para realizar su labor disminuirá, poniendo en riesgo la atención de la población en general. Reevaluación de la provisión activa de cuidados críticos. Durante la emergencia de salud pública, el objetivo principal de salvar la mayor cantidad de vidas hace necesario que se reevalúe de manera periódica la provisión activa de cuidados críticos. Por ejemplo, el uso de ventilación mecánica. De otra manera, pacientes que probablemente no sobrevivan y utilizarán recursos escasos más tiempo que les proporcionan un beneficio clínico, disminuyendo el objetivo de salud pública. El proceso de revaloración es el siguiente. Proceso de reevaluación. Todas y todos los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados críticos serán puestos en un periodo de evaluación inicial, el cual será determinado de acuerdo con el comportamiento clínico particular de la enfermedad de las personas infectadas. La duración del periodo de evaluación inicial deberá de modificarse de acuerdo con los últimos datos científicos validados. Si durante el periodo de evaluación inicial el paciente se deteriora de manera catastrófica, por ejemplo, si tuviera un shock refractorio, el equipo de triage podrá tomar la decisión de suspender dicho periodo de evaluación. El equipo de triage realizará periódicamente revaloraciones de pacientes en las salas de cuidados críticos. Durante el proceso de reevaluación se recalculará el porcentaje de priorización de acuerdo con la gravedad de la enfermedad y la aparición de nuevas complicaciones. Las y los pacientes que muestren mejoría se les permitirá continuar siendo tratados en la unidad de cuidados críticos. A los pacientes que se muestren una declinación clínica sustancial de acuerdo con los estándares clínicos objetivos, por ejemplo, en este caso la escala SOFA, se le retirará la atención de cuidados críticos. Esto incluye, por ejemplo, retirar la ventilación mecánica asistida. Retirar al paciente de cuidados críticos solo se realizará después de que la decisión final ya sea comunicada al paciente y a sus familiares, para que ellos a su vez tengan la oportunidad de apelar la decisión. Tratamiento clínico para pacientes que no califican para recibir cuidados críticos. Las y los pacientes que no califican deben continuar recibiendo atención hospitalaria dirigida especialmente al manejo de síntomas, por ejemplo, fiebre, delirio y sobre todo disnea, que será el síntoma que más angustia podría causar. Se buscará que las y los pacientes tengan el mejor final de vida posible, de preferencia atendidos por personal de cuidados paliativos. De no ser posible esto, entonces la atención será provisora por el personal de salud disponible, que deberá estar informado en las recomendaciones de las y los expertos en cuidados paliativos. De no ser posible esto, entonces la atención será provisada por el personal de salud disponible, que deberá estar informado de las recomendaciones de las y los expertos en cuidados paliativos.
Es sumamente importante aliviar los síntomas del paciente que no requieren ventilación y no la reciben. Si la medicación no es suficiente para aliviar los síntomas, se deberá considerar la sedación, no con la intención de provocar la muerte, pero sí con la intención de que el paciente termine su vida sin un sufrimiento. La sedación paliativa en pacientes hipóxicos con progresión de enfermedad no subsidiaria al tratamiento es considerada como una expresión de buena práctica clínica y debe seguir las recomendaciones existentes. De igual manera, se debe de evaluar a dichos pacientes de manera constante para determinar si los cambios en su estatus clínico y en la disponibilidad de cuidados críticos hacen que sean candidatos para ser administrados y admitidos en la sala de cuidados críticos. Promover soporte psicológico requiere que los recursos materiales existan para acompañar lo mejor posible al paciente en el proceso de muerte y facilitar considerando las condiciones de precaución para evitar contagios que puedan darse la despedida entre pacientes y familiares. Cuando no sea posible que los familiares estén presentes por cuestiones sanitarias, se debe recurrir a la tecnología, por ejemplo, llamadas o videollamadas. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.